Nunca imaginé que perder mi trabajo sería lo que necesitaba para encontrar mi propósito. Hola, soy Sofía. Te contaré cómo ese golpe me llevó a descubrir lo que realmente quería. Llevaba 6 años trabajando como asistente de contabilidad en una gran empresa de retail. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y yo era buena en eso. Hojas de cálculo, correos, reuniones interminables. Mi vida era un bucle de plazos y cafés rápidos. Pensaba que estaba segura, ¿sabes? Estable. Pero estable no siempre significa feliz. Entonces, un martes por la mañana, mi jefa me llamó a su oficina. Nunca olvidaré su cara, fría, como si lo hubiera ensayado. Sofía, estamos reduciendo personal. Tu puesto ha sido eliminado. Así, sin más. 6 años, borrados en un segundo. Me dieron un cheque, una caja para mis cosas y un gracias por todo. Salí de ahí sintiendo que el suelo se desvanecía. Los días siguientes fueron un desastre. Me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, revisando ofertas de trabajo, enviando currículums, preguntándome cómo iba a pagar el alquiler. Pero, más que el dinero, lo que me atormentaba era esa voz en mi cabeza que decía, ¿esto es todo? ¿6 años para nada? Me sentía perdida, como si hubiera fallado en algo que ni siquiera quería. En medio de esa tormenta, me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que me sentí realmente feliz con lo que hacía? Una tarde, mientras tomaba un café en este mismo lugar, empecé a escribir. No un currículum, no una carta de presentación, sino una lista. Escribí todo lo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el valor. Viajar sola, aprender a tocar guitarra, abrir un pequeño negocio. Fue la primera vez en meses que sentí un poco de luz. Me di cuenta de que ese trabajo, aunque seguro, me tenía atrapada. Nunca me apasionó la contabilidad, pero era lo que debía hacer. Perderlo me obligó a enfrentarme a una verdad. No sabía quién era fuera de esa oficina. Así que, con ese cheque de liquidación, decidí inscribirme en un curso de repostería, algo que amaba de niña pero que dejé por ser práctica. Empecé a vender postres desde casa, primero a amigos, luego a desconocidos. Cada pedido, cada sonrisa de un cliente, me hacía sentir viva. No te voy a mentir, no ha sido fácil. Y aunque todavía hay mañanas en que dudo y el dinero aprieta, cada pequeño triunfo me recuerda que este nuevo camino vale la pena. Mirando hacia atrás, perder mi trabajo fue un regalo disfrazado. Me enseñó que a veces, las cosas que más temes son las que te empujan a encontrar lo que realmente quieres. Si estás en un lugar donde no te sientes feliz, no tengas miedo de soltar, pero hazlo con un plan. Cuando me despidieron, parecía no tener otra opción. Sin embargo, con mi cheque de liquidación en las manos, aprendí una lección invaluable. Dar un paso tan importante requiere un respaldo sólido. Ya sea ahorrar lo suficiente para cubrir unos meses de gastos, usar tu liquidación de manera estratégica o apoyarte en alguien cercano durante los momentos difíciles, la preparación marca toda la diferencia. Arriesgarse es parte del camino, pero hacerlo con una base firme te permitirá avanzar con confianza hacia lo que realmente deseas. Y esa es mi experiencia. ¿Qué pasos estás tomando para acercarte a la vida que deseas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Te invito a ver la próxima historia que estoy segura tocará tu corazón. Gracias por acompañarme y disfrutar juntos de este delicioso café.